Ah, te quería preguntar, ¿me estás escuchando bien? Porque tengo mis audífonos estos, que son más prácticos y cómodos, y hay un micrófono. ¿Me has escuchado bien todo el Está tiempo? perfecto. Porque traje estos por si acaso, pero prefiero estos porque no me interrumpe el cable, pero Sí. no sé si quieres que hagamos las pruebas y me digas que me escuchas No, mejor. porque después cortamos y editamos. Le pido al Rafa que nos ayude a ¿cómo se Ok, llama? porque yo no sé por qué cuando uso estos audífonos en WhatsApp. Bueno, un día investigué y parece que es el reproductor de WhatsApp. No te escucho, no sé qué. Pero cuando trabajo con la computadora sé que se me oye bien, No, yo pero te a escucho veces no. perfecto. Ok, Ya. ok. Entonces vamos a empezar. Vamos a dar las gracias a Iliana Bohem. Ella, eh, vamos a preguntarle cómo llegaste al mindfulness. ¿Cómo fue tu proceso? Antes de entrar en las preguntas y cuéntame cómo te sientes hoy día y cómo estás. Hola Ale, estoy muy contenta de poder estar contigo una vez más. Ya tú y yo habíamos estado me acuerdo perfecto, fue durante la pandemia. Yo celebré mi cumpleaños contigo Sí, ¿verdad? con una entrevista, un live, un Instagram live, así que me encanta todo lo que ha pasado de aquí a allá. Estoy muy feliz de estar contigo, de poder volver a conversar, de ponernos al día sobre este mindfulness creativo. Y bueno, a ver qué te puedo contar de mí. Soy Iliana Bohem. Bohem es mi nombre artístico. Nació en toda mi exploración creativa. Soy especialista en psicología de la creatividad y en coaching creativo. Y mi viaje con el mindfulness creativo fue como un concepto que yo empecé a formar en toda esta exploración de la creatividad cuando estaba descubriendo mi propio proceso creativo. Em, y a su vez estaba practicando mindfulness como técnica de meditación. Cuando yo estaba en mi propio proceso de exploración creativa, después de haberme graduado y estando desarrollando mi proyecto Explorando Ideas y mi podcast sobre creatividad, em, en ese momento, en paralelo en mi vida, tuve como ciertos momentos donde tuve desarrollo de ataque de pánico, tuve pesadillas, tuve como un montón de cosas que empezaron a despertarse de mi pasado en mi presente y me llevaron a hacer terapia, me llevaron a hacer y a descubrir la meditación, ¿no? Y yo juraba que la meditación era algo que yo no podía hacer porque o sea, mi mente es muy inquieta y cada vez que yo intentaba ir a una clase de yoga, me decían como que siéntate con los ojos cerrados a meditar, a meditar, a meditar. Eh, Era como, oh no, no puedo y esto de estar en esta posición era muy incómodo. Pero cuando me vi en estas situaciones de mi vida donde necesitaba conseguir la calma, conectar con mi cuerpo, con mi mente, aprender a observar mis emociones, le di un chance otra vez a la meditación y empecé a hacer prácticas cortas. Empecé a utilizar diferentes aplicaciones guiadas de mindfulness y empecé a comprender que yo podía hacer esto, no necesitaba hacerlo en 2 horas, ¿sabes? Ni necesitaba 25 minutos. Empecé de a poco, empecé a simplemente concentrarme en mi respiración, en cerrar los ojos y a comprender cómo llevar esta práctica al día a día, poco a poco, en tiempos cortos. Y con el tiempo empecé haciendo esto regularmente, prácticamente todos los días. Comencé a darme cuenta como, esta práctica me ayuda a comprender mejor, no solo a calmar mi ansiedad, que eso era un beneficio que estaba empezando a sentir, sino puedo ver con mayor claridad mis ideas, puedo darme cuenta cuando estoy rumiando, puedo darme cuenta cuando estoy en ese proceso de fertilidad creativa.
puedo estar más presente y puedo prestar mayor atención a las cosas que estoy haciendo. Entonces, empecé a darme cuenta de, oh, puedo comprender cómo funcionan mis estados de flow. Los estados de flow son estados, es un estado mental también de atención plena. Es como, es la atención plena en sí cuando estás haciendo una actividad que te gusta, que te reta, donde aprendes a desarrollar poco a poco tus habilidades, donde aprendes, pero lo vas disfrutando y estás inmerso, que es cuando sucede cuando estás creando o estás conversando o estás cocinando o estás haciendo algo que requiere de tu atención, pero no es una atención de emergencia, sino es una atención placentera, donde te entregas al proceso y entonces empiezas a ver todas tus habilidades, ¿no? Y eso era Bello. algo que yo no podía ver antes por las cosas que habían pasado en mi pasado y también en medio de toda esta exploración me di cuenta de que, bueno, en terapia y todo esto llegué con el diagnóstico de tener TDAH, de pertenecer al grupo neurodivergente, darme cuenta que mi cerebro funcionaba de una manera diferente, que eso no me determina, no es que, ¿sabes? El tema, uno siempre dice, yo soy neurodivergente o yo soy, tengo TDAH, pero es algo que tienes, es algo que es como funciona tu mente y es parte también de mi proceso creativo, ¿no? Entonces, el mindfulness como herramienta de atención plena me empezó a ayudar no solo a calmarme, ¿sabes? Sino a también como a darme cuenta de cómo funcionaba ese proceso creativo, cómo funcionaba mi mente, cómo podía conectar mejor con mis ideas y descubrir esos estados de flow que cuando yo estudié psicología de la creatividad decía, qué maravilloso suena esto, eso es algo que yo jamás voy a alcanzar, porque yo pensé que yo no lo tenía, porque mis estados de flow, de repente creando, escribiendo, no eran de súper inmersivos, pero con esto me empecé a dar cuenta que mis estados de flow son inmersivos, por ejemplo, conversando con las personas sí, bueno, con las personas, hasta conmigo misma, hasta en el mundo de mis ideas, porque hay otra cosa que estamos, sabes, estar presente en nuestro espacio físico, pero también estar presente en nuestra imaginación es súper importante y eso es otro estado de flow. Entonces existen muchos estados de flow y gracias al mindfulness fue que pude descubrir esto. ¿Y Y ahí es cuántos donde, disculpa, ¿y cuántos estados de flow tú has podido experimentar? ¿cuántos estados? Creo que no hay como un número No, no, de no, no, cuántos. me imagino que no, pero cuando tú me dices, por ejemplo, estando conversando, estoy como en ese estado de flow, estoy trabajando, en el fondo estoy creando y estoy en ese estado de flow, estoy cocinando y estoy en ese estado de flow, por ejemplo. Ujú. Cuando estás presente, cuando te das cuenta de lo que estás haciendo, cuando la mente nos divaga, y esto te ayuda la práctica de la atención plena, cuando aprendes a conectar con tu respiración, a calmarte, a tratar no de calmar o a callar la mente, porque eso es un mito, nunca acallamos la mente, pero a observar el ruido mental, a bajar ese ruido mental. Cuando haces la práctica que no tiene que ser larga, puede ser corta, ¿sabes? Los ojos, de aprender a respirar. Cuando llevas un tiempo haciendo eso, luego te das cuenta de que lo puedes hacer con los ojos abiertos, caminando, cuando estás cocinando, y te empiezas a dar cuenta de es algo, no lo puedo describir con palabras, es algo que simplemente lo sentimos y creo que cuando, por ejemplo, tú lo has sentido. Yo lo siento cuando estoy haciendo algo que me apasiona. Total. Entonces, Y se me puede pasar muchas horas y no me doy cuenta. ujú, No me canso. exacto. O en mi caso ni siquiera es muchas horas, pueden ser momentos de 5 minutos, pero que se Mm, sintieron como eternos, ¿no? sí, Porque es un tiempo que no es cronológico, no es cronos, es kairos, es como ese tiempo interno, ese tiempo que solamente o sea, es intangible y se vive a través de como esa experiencia de enfoque enfoque y de disfrute. sí, sí. Mira, yo tengo anotadas unas preguntas aquí que nos van a ayudar a guiar la conversación. Em, eh, como te comentaba
anteriormente, el mindfulness se asocia como la calma, al silencio, pero tú estás hablando de un mindfulness creativo. Entonces, ¿cómo se transforma el presente cuando dejamos de buscar quietud y empezamos a crear desde la presencia? ¿Qué revela esa fusión entre atención plena y impulso creativo? Como te comentaba al principio, yo creo que el mindfulness, o sea, que por mucho tiempo el mindfulness yo lo veía como una práctica que hacías en estado de calma, de quietud, como hablas tú, ¿no? Como que era algo que se lograba hacer, o sea, practicar mindfulness era cuando respirar, calmar la mente, meditar, y ese es el inicio. Eh, Cuando aprendes a estar presente, relajar, conectar con tus sentidos, a observar tus pensamientos, empiezas a darte cuenta que la respiración, al igual que la creatividad, es movimiento. Entonces empiezas a salir de ese estado de quietud para estar presente en calma a través de la presencia y el disfrute de las cosas, de dónde te vas, de dónde pones tu atención y pones tu energía. Y es allí donde empiezas a revelarte a través de todas las actividades diarias, empiezas a ver cómo eres capaz de crear cosas que te gustan como un plato rico, como un dibujo con tu hijo o arte para ti misma, cómo empiezas a leer y tu mente entra en estado de flow y se va a descubrir otros mundos, ¿no? Es como, es ahí donde salimos de ese estado de quietud para integrarnos en movimiento. Es un mindfulness en movimiento. Para mí el mindfulness creativo tiene que ver mucho con el movimiento porque crear nace de la acción. Mm. Sí, y eso es como transversal para todo. Ujú. No, no es como que se encasilla en algo puntual. Mm. Sí, exacto, total. Entonces, si nuestra mente fuese un lienzo en blanco, ¿qué papel aquí juega la práctica? El repintar las emociones que antes veíamos como sombras, por ejemplo. Me encanta esa pregunta de si nuestra mente fuese un lienzo en blanco, porque todos los días yo creo que podemos poner nuestra mente como, metafóricamente como un lienzo en blanco, ¿no? Todos los días podemos elegir qué hacer con nuestro día. Y una vez que comprendemos y utilizamos la práctica del mindfulness, de la atención plena, y comprendemos que no se trata solo de la calma, sino también de aprender a ser empáticos con uno mismo, de tener curiosidad, de sentir amabilidad, de comprender que no hay idea buena ni mala, sino que hay ideas que son útiles en un determinado momento y otras no. Sabes que hay ideas que simplemente tenemos y las ponemos a un lado, quizás pueden ser abonadas y reutilizadas en el futuro, o quizás simplemente las dejas irse, sí, que se vayan desapareciendo y se vuelvan abono para un futuro, ¿no? Eh, y poder utilizar esas ideas em, para ir creando todo lo que vas a ir materializando poco a poco sin darte cuenta, sin juzgar las ideas, ¿no? Creo que esa es otra forma, no juzgar esa idea, eh, no darte cuenta que esa idea que no, que hay ideas que vas a utilizar en ese momento y hay ideas que no. Creo que me perdí un poco. No, está bien, te estoy siguiendo. Sí. Ok. No, vuelve a hacerme la pregunta. El tema del lienzo en blanco, de que todos los días nuestra mente sí, la dispersión un poco, que si nuestra mente fuese un lienzo en blanco, ¿qué papel juega la práctica creativa de repintar nuestras emociones, incluyendo Ya, aquellas que se ven entonces, como ya. oscuras? Yes. Ok, aquí puedes entretejer. Ya, porque la idea que quería decir era, eh, al darnos cuenta que, o sea, no juzgar nuestras ideas como malas, ok, podemos integrar y a decir, ok, esta idea no me sirvió,
o esto que estoy sintiendo no me gustó, pero ¿por qué no me gustó? Y lo empiezo a integrar y lo empiezo a transformar. Esa es otra forma de practicarlo, ¿no? De poder transformar lo que esas ideas o eso que yo siento que no me gusta o que no me es útil, ¿cómo puedo hacer que sea útil? ¿Cómo puedo transformarlo? ¿Cómo puedo abrazar eso que no me gusta para crear algo más bonito, para corregirlo, para ser amable conmigo misma o no? O sea, todo depende de si lo quieres utilizar en ese momento o no. Sí, porque es muy lindo eso que tú dices, porque, o sea, más que lindo, si uno lo lleva a la práctica, uno comprende que el error se resignifica, porque Ujú. no es un error. Entonces, Sí, el exacto. concepto de error lo resignificas. Sí, todo lo que vemos como error, exacto, es como que hay que cuestionarse, ¿qué es realmente un error? Porque yo creo que, sabes, cuando hacemos arte o cuando creamos cualquier cosa o cuando buscamos soluciones, es nuestra intuición. Dice, esto está bien, esto está aprender a conectar con esa intuición, pero está mal no porque es que tú no sirves o eso no sirve para nada, ¿sabes? Como, no sé, el mundo de la publicidad de, necesitas 100 ideas malas para tener una buena. Y es realmente como, es un juicio que se le da a las ideas que simplemente las aparcamos de un lado porque no son útiles en este momento, pero no son malas como eres mala de por sí, ¿entiendes? Entonces es aprender a abrazar esas ideas que simplemente decir, bueno, no me funcionó en este momento, quizás me funcione en un futuro, déjame buscar otra idea que me haga más clic con mi intuición para decir, esto es lo que quiero crear, esto es lo que quiero comunicar, esto es lo que quiero compartir. Y de eso, de ese proceso en sí, lo llevas a un estado meditativo. Total, sí. Porque es muy distinto estar haciendo algo obligada, que cuando yo estaba leyendo lo que decían tus testimonios en tu página web, había mujeres que decían que las habías llevado a identificar o a construir o a reconstruir su idea de flow y a vivir en el flow. El flow no es un estado constante de estado zen. No, no es un estado constante, además porque uno no puede estar atento todo el tiempo. El cerebro, el proceso creativo, necesita de esa dispersión para poder imaginar, de esa desconexión para poder como cocinar los elementos. ¿Sabes? Cuando cocinas algo, lo dejas a fuego lento, lo dejas prepararse, ¿sabes? Lo dejas incubarse, dejas que las cosas se mezclen, que se maceren, ¿no? Que las ideas, no sé, cosas, sino las Sí, sí, ideas sí, sí. se Sí. alteren. Entonces, los estados de flow son estados y se representan muy bien con las olas del mar, porque es algo que va y viene, y a veces son más intensos y a veces son más leves, pero cuando aprendemos a conectarnos con nosotros mismos, y sobre todo a comprender cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona nuestro cerebro en conexión con nuestro cuerpo y nuestra intuición. Es un trabajo eterno. Pero ¿No? ahí yo creo que ahí radica la enorme contribución que tú haces con llevar este tema de mindfulness creativo a nuestra vida. Porque en el fondo, el mindfulness lo que te impulsa es a estar alineado con lo que tu alma quiere manifestar, quiere experienciar. Cuando hablo de manifestación, no me hablo de manifestación financiera, económica, no, de cosas materiales, sino que con materializar tu propósito de vida, bajarlo, y que eso tiene que bajarlo a sentirlo, ¿cachai? Cuando tú lo Ujú. pasáis por aquí. Y que eso tiene una significancia porque te enseña a vivir en coherencia. Porque si no, estás haciendo algo que no te gusta, ya tu intuición y tus sentidos te están diciendo que no es que no lo hagas, es como que tú ya te conoces y ya sabes que por aquí no es. Claro, cuando hay que aprender a conectar con nuestros valores, ¿no? Y esto es como muy cliché del tema de los valores, pero es que se repite tanto y creo que en social media se repite tanto el tema de los valores porque sí es muy importante. O sea, tenemos que entender qué valoramos en este momento, qué queremos, cuál es el estilo de vida que queremos tener en
momento de nuestras vidas. Las cosas que queríamos en el pasado puede que continúen, pueden que no. Las que hay que cambiarlas, ¿no? Pero siempre es qué valoro en este momento. O sea, cuando yo tenía 20 años, yo valoraba la variedad, la aventura. Ahora, obviamente, soy más grande y entonces valoro más poder estar tranquila, en paz, tener tiempo para crear, ¿sabes? Antes era tener tiempo para hacer muchos amigos. O sea, uno va cambiando, ¿no? Y qué es lo que valoras. Y cuando los trabajos no nos funcionan, o sea, o no nos sentimos conectadas, es porque nos está mostrando que ahí no está, de repente no tienes claro lo que valoras, pero sí tienes claro lo que no estás valorando, por algo es, entonces hay que cuestionarse, ¿no? Y ahí es donde eso nos permite entrar más en ese tema de propósito, que para mí el propósito no es uno, son millones de propósitos. Es el propósito de la familia, es el propósito profesional, es el propósito personal, es el propósito de, ¿sabes?, espiritual, no sé, los miles de propósitos en diferentes etapas de la vida. Sí, sí, es como uno, cuando uno escucha por primera vez el mindfulness creativo, cree que solamente se refiere a arte, a cualquier tipo de arte, pero trasciende el arte. Sí, la creatividad se está muy asociada con el arte y eso en mi libro yo lo explico muy bien y también esa era parte de mi bloqueo que yo decía, no, yo dejé de pintar cuando tenía 7 años, ¿sabes? Como que yo no soy artista y todos somos artistas, es la forma de expresar. Todos somos creativos porque todos tenemos la capacidad o sea, si estamos bien, estamos sanos. Tenemos la capacidad de resolver problemas y de expresarnos. Los primeros medios de comunicación de los seres humanos era a través de la expresión de su arte, ¿sabes? Quizás no existían las palabras, no existían las letras, ¿sabes? Solo nos comunicábamos por sonidos, por pinturas, por movimientos, ¿no? Entonces, es como el mindfulness creativo, o sea, esta palabra yo las uní y usé el concepto, y así se llama mi libro, Mindfulness Creativo, simplemente para explicar cómo fue cómo que esa creatividad, esa función que yo obtuve dentro de mí, que me ayudó tanto a comprender mi proceso. Y luego empecé a ver, porque como todo existe, ¿sabes? Y creemos que somos súper originales, pero, ¿sabes? Como después entré y obviamente el concepto ya es utilizado en inglés y cada quien le da la perspectiva que le da, ¿no? Obviamente hay cosas que se comparten, hay gente que lo ve diferente, es descubrir qué es el mindfulness creativo para cada uno, pero para mí es esta fusión de atención plena que me permitió conocer mi proceso creativo y que me ayuda a acompañar a otros a que los demás exploren su proceso creativo para comprender cómo funciona su mente, su cuerpo, en conexión con sus valores y con su intuición. Precioso, precioso. Qué linda forma de contribuir a la sociedad con esta claridad, que a lo mejor todo lo que buscamos, todo lo que queremos desarrollar, experienciar, tiene que ver justamente cuando pierdo la claridad. Cuando pierdo la claridad que el propósito es múltiple, no es solamente uno, o como te hablan de la misión de vida. Es como, no, bueno, y yo creo que ese fue mi viaje, o sea, cuando yo creo que pequeña era ese, que vine a hacer este mundo, o sea, yo lo tuve muy integrado desde pequeñita, que vine a hacer este mundo, que vine a hacer este mundo, en algún momento decía que quería ser astronauta, pero yo creo que astronauta vino porque había un artista en una película que habló de ser astronauta, ¿sabes? Era como una niña que iba a ser astronauta y yo quería ser astronauta y creo que ahí fue donde se me metió eso en la cabeza. Y después empecé a ir o sea, las matemáticas se convirtieron en mi kriptonita, y ya ahí no pude, entonces decía, ¿cómo voy a ser astronauta? Pero además imagínate, yo con mi ansiedad, ¿cómo podía ser astronauta? Pero yo descubrí otra forma de ser astronauta, que es la exploración de de las conexiones mentales. Conocernos, conocer cómo hacemos esas conexiones neuronales, cuáles son nuestras propias constelaciones, es lo que hace que seamos astronautas de nosotros mismos y que conectemos con nuestro interior. Pero ¿te das cuenta a dónde llegaste hilando la finita? Esa Ha sido precisión. muchos años Sí, claro. de ir Sí. por aquí, por allá, por aquí. Lo que me pasa a mí con la terapia floral y con hacer clases Ujú. de educación y de salud y de regulación emocional. Han sido 15 años y es unir, venir, estar abajo y empezar a vivir eso del flow. Es como decir, aquí es cuando me siento plena, cuando estoy, además tengo mi atención plena puesto en algo que me genera mucha satisfacción personal. Ujú.
Y más cuando tienes problemas de atención, que hoy en día, si vamos, o sea, hablar de déficit de atención y hiperactividad es no solo el tema de la atención, es hablar también del sistema ejecutivo central. Pero si tocamos solamente un punto del déficit de atención, es la atención, todos estamos experimentando cambios en nuestra atención, ¿no? Es como esta humanidad, estos niños pequeños ya no pueden, no prestan atención, no, yo creo que la atención se está transformando, estamos aprendiendo de otras formas, ¿no? Pero por eso mismo, porque no somos cerebros que todavía no están adaptados a la rapidez de la información y a lo rápido que va el mundo, tenemos que aprender a estar presentes, así sean en periodos cortos de tiempo, para poder conectar con nosotros mismos. Sí, sí. Y para finalizar, Ili, ¿qué actos simples? Yo sé que no hay fórmulas únicas porque cada persona es un universo y tiene diferentes formas de procesar la información y de procesar sus ritmos y todo lo que sabemos, lo que hemos conversado tú y yo. Entonces, pero ¿qué actos simples del día podrían transformarse como un ritual de mindfulness creativo para que la vida entera se vuelva una obra de expansión? Yo creo que todos los actos los podemos convertir en rituales si queremos. Un ritual es un acto rutinario que hacemos, pero que hacemos con entrega, de forma es esa unidad con esa actividad que estamos haciendo. Entonces, podemos elegir estar presente en alguna de nuestras actividades diarias, así sea como ahorita voy a hacer 3 respiraciones y voy a concentrarme en esta conversación. Y estoy convirtiendo esta conversación en un ritual. O ahorita voy a hacer, hablo de hacer las respiraciones porque a veces nos desconectamos de nuestra respiración y la respiración es la que nos ayuda como a bajar el ruido mental para poder estar presentes. Entonces, no tenemos que cerrar los ojos, ¿sabes? Todo el tiempo. Lo puedes cerrar, ¿sabes? Un segundo. Abrirte y decir, ok, voy a hacer esto y voy a estar aquí y voy a preparar la cena o voy a escribir en mi diario, ¿sabes? O voy a desconectarme del teléfono y voy a estar presente en esta conversación y en esta cena familiar. Es como tratar de crear una intención de dónde nos queremos estar presentes. Y no nos olvidemos de que hay veces que la mente se va a ir y date cuenta con la práctica del mindfulness si la mente se te fue a un mundo rico de imaginación y de nuevas ideas que tienes que anotar en ese momento para que no se pierdan, o estás rumiando y es como, ¿está rumiando me ayuda? ¿Realmente estoy solucionando algo o no? Ah, no, bueno, con amor vuelvo a donde estoy. Y es otra forma de practicar ese ritual de presencia. Súper buen tip, nos diste eso de la rumiación, Cuando mi mente se va a esos escenarios apocalípticos del terror súper catastrófico y la rumiación es constante y es pesada y es caótica, vuelvo, respiro profundo, me mojo las manos con agua a veces. Otra forma que yo busco poder estar, conectar, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, a mí, yo me baño con una alarma y tú dirás, ¿qué? Pero sí, o sea, es rico la ducha y relajas y el agua y también te ayuda a todos esos pensamientos irse, pero a veces te quedas dentro del agua, debajo de la ducha. A veces puede ser muy fértil y muy interesante y es casi que, es como los sueños, ¿no? Es como tengo que anotar, tengo que grabar, pero a veces estás en ese mundo de esa rueda que no te está llevando a solucionar nada, que realmente estás como atascado, que el disco se rayó, ¿no? Entonces la alarma es como, uf, te ayuda a salir de allí. Es otra forma de buscar estar presente. Si no lo puedes hacer simplemente solo, buscar herramientas que te ayuden a hacerlo y, ¿sabes? Las alarmas pueden ser, hay otras técnicas como cambia la temperatura cuando te das cuenta, ¿no? Pero hay veces que no te das cuenta, entonces... El tema de la temperatura en los menores de 7 años, meterles las manos cuando están muy desregulados y tú le metes las manitos al agua helada, no a la ducha, porque si, o sea, esa es otra historia, al agua y hacen así, es como, ahí vuelven. Sí, te cambia todo.
y te lleva al presente, ¿no? Sí, la importancia de vivir en el presente, como decía un autor que O nos... sea, vivir en el presente es simplemente tratar de aprender a disfrutar donde estamos en el aquí y el ahora y tratar de hacerlo mejor con lo que tenemos con nuestros días y tratar de pensar, hoy mi día, hoy agradezco por este día porque hoy pude disfrutar de un sol o hoy hace lluvia y me quedé dentro de casa. Yo creo que vivir en el presente y el tema es como que tenemos que vivir en el presente, pero nadie vive en el presente y por eso el mindfulness se hizo tan, tan famoso, ¿sabes? Porque son herramientas que tenemos que simplemente adaptar para aprender a apreciar nuestra vida. Yo creo que vivir en el presente, aprender a apreciar dónde estamos, a buscar mejorar para un futuro en lo que necesitamos porque queremos cambiar para nuestra evolución y a dejar el pasado como punto de referencia, ¿no? Para no repetir las cosas que nos desregulan, que nos hacen sentir mal, que no nos ayudan a apreciar el presente. Sí, 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 sí. Qué interesante lo que comentas, porque no hay, yo creo que no es sano pensar en que tú vas a estar todo el tiempo regulada, porque No, no, tampoco no es humano eso. no. Pero cuando te desregulas, vuelve. Sí, y eso es puro entrenamiento, digo, es un músculo que tiene que ejercitar, así como en la meditación, con la práctica, tú vas desarrollando un músculo de meditación, de integración y de regulación. No, no te pidas, porque eso también te genera mucho estrés, el de estar toda la vida regular, no, porque la vida, el mundo emocional es así, son olas. Ahí hay que aprender a surfearlas nomás. Si tengo rabia, exprésala, sácala del cuerpo, de la mejor forma que tú veas para ti, sientas para ti, pero después vuelve a la calma. Como yo le Sí. digo a los chicos del taller de mindfulness, SAR activo, calma mi corazón. Y después vuelve a sentir la pena, ese tormento, ese avasallaje emocional, vuelve. No, Vuelve y aquí. comprender, no, y cómo la naturaleza es la mejor guía, porque, o sea, a mí me encanta, es como ver cada día es tan diferente. Pareciera que tus días son iguales, pero si sales todos los días o vas simplemente a la ventana y ves cómo cambia el cielo, te das cuenta, ¿no? De que hay tormenta, hay días soleados, y lo mismo pasa con nuestras ideas, nuestras emociones, hay días en blanco, hay días con mucha lluvia, hay días, ¿sabes? Cada día es tan distinto y creo que eso se trata de estar en el presente, de poder apreciar esos microsegundos, porque a la hora de la verdad, o sea, ya lo que acabo de decir hace un segundo es pasado. Sí, claro, claro. O sea, de hecho, Entonces no es sé como, si te, sí, ¡ah! así como yo el otro día miré, cambié la hoja del calendario en la cocina y dije, estamos en noviembre. ¿Y en qué momento pasó de enero a noviembre? Noviembre. Noviembre. Entonces, claro, aquí en el hemisferio sur es primavera y yo disfruto la primavera y el sol y yo digo, y empiezo así como, mi mente se va como, faltan 6 meses para que llegue el otoño y no, no quiero, vuelvo. No, disfruta el solcito, la temperatura cálida. Ujú. Es todo Sí, un sí. tema. Que Sí. nuestra mente se va al futuro es por un tema de prevención, ¿no? Creo que viene como de nuestra época de supervivencia y es muy loco cómo hemos evolucionado, pero nuestro cerebro reptiliano sigue allí en ese pasado de, viene el invierno, tengo que aprovechar para poder cosechar, para poder tener alimentos, eso viene de ahí, ¿no? Es muy loco cómo no hemos podido, cómo nuestras emociones, ese sistema reptiliano nos mata al presente, ¿sabes? Y eres tú el que tiene que traer y entrenar ese cerebro. Como decimos por acá, la práctica hace el maestro. Sí, sí. Y al final todo, o sea, creo que vivir también es eso, entrenar todo, ¿no? Entrenar la mente, entrenar el cuerpo para poderte mantener bien y saludable, entrenarte en una especialidad para poder desarrollar mejores habilidades y tener talentos, ¿no? Gracias, Gili. Ha sido un placer, como siempre, tener estas conversaciones tan nutritivas, tan, tan confortables y tan luminosas, porque abordar el mindfulness, que uno lo ve como un espacio de meditación y eso aplicarlo en la vida diaria con la integración de que son esos pics donde estoy haciendo lo que estoy haciendo, lo que amo hacer, lo que me fascina hacer, que también te permiten valorar aquello que no te gusta hacer, que no quieres hacer. Y es ahí, estando en el presente, como en plena armonía, en plena plenitud,
lo que entras en un estado meditativo y eso claramente tiene un montón de beneficios neuronales, conexión del cerebro, Físicos. sí, emocionales, mentales y también espirituales. Entonces, Mm, gracias, Ili, por tu tiempo, por esta conversación tan entretenida que la vamos a volver a repetir. Y, eso, si quieres agregar algo donde te podemos seguir, tus redes, tus coordenadas, me comentabas que estás grabando tu libro en audiolibro. sí. Entonces, bueno, mi página es ilianabohem.com, si quieres. Ilianabohem.com se llama Mindfulness Creativo. Tengo un libro, se llama Mindfulness Creativo, una guía para explorar tu creatividad y descubrir tu flow. Y ese libro está en mi página web, ahí están todos los enlaces, también está en Amazon. Y si están en Montreal, está en la librería de Montreal, en la librería hispana. Por ahora el producto está impreso en Amazon y está de forma digital para todas partes del mundo, si lo quieren tener. Y por otro lado, también voy a hacer el audiolibro, eso es un proyecto que voy a sacar el año que viene, así que estén pendientes. También tengo, para seguir esta exploración creativa, y una newsletter que se llama Postales con Mindfulness Creativo, y pueden encontrar toda la información en mi página web o en mi Instagram, @ilianabohem.com. Por ahora esas son mis redes, también tengo Facebook, pero es como un espejo de Instagram, igual que Threads. Y por ahora estoy en Substack, Instagram y en mi página web. Y por aquí, contigo, YouTube, en tu sí. canal, sí. Sí, que bueno, ya te vamos a tener fichada, te vamos a seguir en todos y nos vamos a volver a ver en otra oportunidad para seguir explorando y conversando más de estos temas que me fascinan y que a A mí mucha gente que también. nos fascina a las dos le va a fascinar porque es fácil de integrar. No es algo que Sí. se sienta pesado ni que se sienta así como chino mandarín, sino que es como más ligero, más liviano. Así que Sí, es muchas simple. gracias. Y en lo simple está lo complejo, ¿no? O sea, como que nos complicamos tanto y al final todo se resuelve en lo simple. Vale, Liliana. Un abrazo apretado, Bueno, muchas gracias. gracias a ti.